El relato de la Torre de Babel y la confusión de lenguas es una narrativa enigmática de la tradición bíblica, objeto de múltiples interpretaciones. Ha sido analizada desde perspectivas teológicas, literarias y conspirativas, sugiriendo una intervención para dividir a la humanidad. La historia tradicional narra que en tiempos remotos, la humanidad estaba unida bajo un único lenguaje y propósito. Motivados por la ambición, intentaron construir una torre para alcanzar el cielo, simbolizando su unidad y capacidad, pero esto atrajo la atención divina. La intervención divina se manifestó a través de la confusión de las lenguas, impidiendo la cooperación y obligando a la dispersión por la tierra. Esto simbolizó la ruptura de una comunidad lingüística y el surgimiento de la diversidad cultural y étnica. La interpretación tradicional subraya la importancia de la humildad ante el poder divino y los límites humanos. Sin embargo, teorías conspirativas sugieren que la confusión de lenguas fue un plan premeditado para fragmentar a la humanidad. Estas teorías plantean que la multiplicidad de idiomas fue una estrategia deliberada para debilitar la cohesión social y evitar la formación de un bloque unificado capaz de desafiar estructuras de control, manipulando la evolución cultural. El lenguaje es visto como una herramienta de poder, capaz de construir o destruir comunidades. La fragmentación lingüística habría sido utilizada históricamente para asegurar la dominación de ciertos intereses sobre el resto de la humanidad. Los teóricos de la conspiración argumentan que la unidad lingüística podría haber impulsado un avance significativo en la civilización, pero fue suprimida intencionadamente para evitar que la humanidad alcanzara niveles superiores de desarrollo. El relato de Babel se transforma en un símbolo de manipulación, donde la intervención en la comunicación se presenta como una estrategia para dividir y conquistar, cuestionando el papel del lenguaje en la configuración de la sociedad. La fragmentación del lenguaje ha servido para instaurar jerarquías, generar conflictos y perpetuar estructuras de poder que se benefician de la división y la desinformación, dificultando el intercambio de ideas y el desarrollo de una identidad común. La diversidad de idiomas, lejos de ser una simple manifestación de riqueza cultural, puede haber sido instrumentalizada para mantener a la humanidad en un estado de fragmentación y dependencia, según estas teorías. La comunicación es un arma de doble filo, vehículo del conocimiento y la cultura, pero también instrumento para dividir y conquistar. La historia de Babel anticipa la lucha entre unidad y dispersión, liberación y opresión. Las teorías conspirativas sugieren que la dispersión lingüística fue el primer paso en un plan para regular el desarrollo humano, aprovechando la incapacidad para comunicarse para instaurar un sistema de información desigual. La diversidad de lenguas se convierte en un obstáculo para crear una comunidad unificada que desafíe el status quo. La lucha por la unidad no es solo cultural, sino una confrontación contra fuerzas que buscan mantener la división. El ideal de un idioma universal es una necesidad para superar las barreras impuestas por un sistema que se beneficia de la división. La historia de Babel es una advertencia sobre los peligros de la ambición y la necesidad de equilibrio. Las corrientes conspirativas sugieren que la fragmentación de la humanidad es un plan para limitar el potencial colectivo, resonando en un contexto donde los desafíos globales requieren cooperación sin precedentes. La teoría de una intervención divina o alienígena en la división lingüística es una alegoría que cuestiona el poder y la capacidad humana para superar limitaciones impuestas por la fragmentación, simbolizando conflictos internos y externos. El debate sobre el origen de las lenguas y su papel en la organización social se inserta en cuestionamientos filosóficos y existenciales sobre la unidad frente a la diversidad y el conocimiento compartido frente a la manipulación. El avance de la tecnología y la globalización reavivan el interés por superar barreras lingüísticas, pero la fragmentación comunicativa persiste, evidenciando que el legado de Babel sigue siendo una realidad palpable. La dificultad para establecer un diálogo universal y la tendencia a la segregación cultural son manifestaciones contemporáneas de un fenómeno que, según algunas interpretaciones, tiene raíces en una intervención ancestral. El desafío de alcanzar una integración global reside en reconstruir un tejido comunicativo que permita la transmisión equitativa del conocimiento. La búsqueda de un lenguaje universal es una respuesta a las dinámicas de poder. La Torre de Babel y la dispersión de las lenguas simbolizan el conflicto entre la aspiración a la unidad y las fuerzas que buscan mantener la división.
La interpretación conspirativa sugiere un plan para impedir la conciencia plena. El conocimiento, que podría haber sido compartido equitativamente, fue dispersado y controlado, generando una estructura social donde el poder se concentra en quienes manejan la información. La lucha es por romper estas barreras. El relato de Babel es un espejo de las tensiones humanas, invitando a cuestionar estructuras de poder y explorar formas de interacción que trasciendan fronteras lingüísticas y culturales. La discusión sobre una conspiración para dividir a la humanidad plantea interrogantes sobre el destino de la civilización y la posibilidad de que la diversidad de idiomas haya sido orquestada para limitar la capacidad de unirse. La respuesta a esta cuestión se encuentra en el cruce de disciplinas como teología, historia, sociología y filosofía, explorando la interacción de factores desde la psicología individual hasta dinámicas globales. El enigma de Babel confronta la paradoja de un lenguaje que une y divide. La diversidad lingüística es una bendición y una maldición, enriquece la cultura pero es un obstáculo para la comunicación plena y la comprensión mutua. El verdadero desafío no es erradicar diferencias, sino construir puentes que superen barreras de fragmentación. La búsqueda de un entendimiento común es fundamental para una integración real y duradera. La interpretación conspirativa del relato de Babel critica los mecanismos de poder que han mantenido a la humanidad dividida, invitando a cuestionar narrativas oficiales y explorar un plan para fragmentar el conocimiento. La superación de esta división implicaría recuperar conocimiento perdido y redescubrir una identidad común que trascienda fronteras históricas, liberando a la humanidad de un pasado fragmentado. El análisis de la Torre de Babel invita a explorar cuestiones sobre el conocimiento, la comunicación y la identidad. La torre simboliza la aspiración humana y su fragilidad ante poderes incontrolables. La perspectiva conspirativa añade complejidad al análisis, sugiriendo que la dispersión de idiomas fue un mecanismo calculado para dividir a la humanidad y evitar una conciencia colectiva desafiante. El lenguaje es más que comunicación, estructura la realidad y ejerce poder. La fractura del lenguaje es una manifestación de la lucha por el control de la narrativa histórica y cultural.